Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, que te dejo los números de mi gabinete aquí a la derecha. Vamos a empezar, Leo, esta semana con este tarot. Un mensaje de el ángel guardián. Vamos allá, Leo, esta semana te quedaron dos cartitas, por lo tanto vamos a dejarlas las dos, vale. Y la primera es un 7 de aguas y la segunda es un 9 de tierra, vale. Te explico. Empezamos por la primera carta, que está hablando de que quizá esta semana estás un poquito sobreanalizando cierta situación, ¿vale? Ya sea pues de gastos, estás a lo mejor que tienes muchos gastos o que ves que tienes que hacer muchas cosas y que estás ahí como que le das mucha vuelta a la cabeza, cosa que es muy normal, pero bueno, esta carta no ayuda a la hora de tomar una decisión. De hecho, lo que te dice prioridades, ¿vale? Que hay que tomar prioridades y hay que organizarse algo mejor y ya está. Es una carta que habla de muchas veces de que ya luego lo hago, de que ya mañana lo hago. Total, que tengo muchas cosas que hacer, situaciones a lo mejor de muchas oportunidades, que tienes a lo mejor la oportunidad de mejora de una situación, pero que hay mucha ventana abierta. Como te he dicho antes, prioridades se necesitan de esas prioridades, signo de Leo. Aquí te ha quedado el 444 por si quieres buscarlo y recibir tu mensaje angelical, porque al fin y al cabo es tu mensaje de, como te he dicho, del ángel guardián, ¿vale? La segunda carta es el 9 de tierra, que está hablando, pues mira, esto es mucha autosuficiencia o mucha libertad económica, financiera, laboral y sentimental. Es una energía bastante bonita. Puede que esta semana pues a lo mejor que estás viendo que te apetece pues regalarte muchas cosas, que quieres muchas cosas o que quieres pues adquirir muchas cosas materiales que estamos viendo aquí, cosa que está muy bien, que te cunda, que te abunde, pero prioridades, ¿vale? Signo de Leo. Esto es una energía que te está diciendo que estás en un punto de la vida o en una etapa, a lo mejor en la que ha habido mucho ajetreo, mucho remolino emocional y ahora pues iría bien estar con los pies en la tierra. No es que no lo estás, pero que estás en un punto de finales y hay que hacer las cosas con cierta seguridad, vamos a llamarla así, ¿vale? Vamos a ver ahora este tarot. ¿Qué te dice el tarot de la Santa Muerte para Leo esta semana? Vamos allá. Empezamos. La Reina de Copas. ¡Wow! El Rey de Copas. El 6 de bastos. La carta de la Luna. Y el Caballero de Espadas. Vamos allá. Leo, hablamos aquí de el Rey y la Reina de Copas. Fíjate que son 78 cartas para que te queden. Esta pareja así pues es algo maravilloso, porque nos está hablando de esa pareja pues súper armoniosa, súper bonita, súper estable, que se entiende sin llegar a hablar tanto las cosas. En el caso de que tú estés en relación, pues esto es algo maravilloso. En el caso de que no estés en ninguna relación, hay una pareja o hay un par de personas que te van a ayudar y muchísimo, ¿vale? En alguna situación. Aquí tengo la energía de abogado y psicóloga, ¿vale? No sé, aplícalo a tu situación, pero como, a ver, el hecho de que sea una psicóloga, por ejemplo, que te digo yo, aquí no hace falta que tengas su de esto, no hace falta que sea pues psicóloga de profesión, puede que sea pues la típica amiga, la típica persona, tu madre, tu pareja, quien sea, que te escucha y tal. Aquí tengo las energías de estar aquí haciendo las cosas en combinación. Tú sabes, esa energía de la templanza, combinar dos elementos a veces que son difíciles de combinar, pero con el tiempo y con cierta paciencia llegan a la perfección. Y aquí está esta energía de la perfección. A la hora de llevarte con una persona o con un grupo de gente, como te he dicho, si estás en relación, pues esto está muy bien, y si no, pues es la energía de una pareja que estás recibiendo la ayuda perfecta, exacta, justo en el aquí y el ahora. El 6 de bastos aquí
nos está hablando, a ver, es una energía de 6, viene de 5, de conflictos, de tira floja, de conflictos puede que sean pequeños y a nivel cotidiano, con la gente con la que convives, con tus colegas, y aquí es tu energía, es tu elemento, éxito, victoria, reconocimiento, ir al siguiente nivel, becas, lo que sea que tú quieras obtener aquí, se está dando. Ahora sí, no es que quieras ser agorera ni meterte cucarachas en la cabeza, pero aquí, si te fijas, siempre hay gente con la cara un poquito así oscura, con la cara que no te deja ver su real intención, vamos a decirlo así. Por lo tanto, no todo el que te sonríe es amigo, no todo el que te dice me alegro es que realmente se alegra. Tampoco te obsesiones con esto, pero no... como que sí, disfruta de este reconocimiento, ¿por qué no? Pero que luego no des por hecho de que se ha alegrado todo el mundo, ni que se ha molestado todo el mundo. Sencillamente, pues vale, gracias y ya está, ¿vale? Con la carta de la luna te está diciendo que esta semana, intuición, no sentimiento, que no es lo mismo, Leo, ¿vale? Porque sentimiento viene a ser, pues muchas veces, pues a veces es una tara emocional, a veces es un deseo, a veces es un me gustaría, pero muchas veces es el que nos lleva a actuar de manera mental, que justamente se está viendo aquí, ¿vale? De ahí ese sentimiento, porque sabemos, para la gente que ha leído ese libro que recomendé, que es gratis, cierto sentimiento subyacente genera millones de pensamientos y por desgracia ninguno es bueno, ¿vale? Por lo tanto, intuición, no sentimiento. Esta semana se te ve, si quieres llamarlo espiritual, receptivo, perceptivo, súper sensible a las energías, por lo tanto, cosa que está súper bien, y vas a tener cierta revelación quizá, ¿vale? Una revelación mediante el sueño, mediante una persona que hay a tu alrededor o lo que sea. Total, que es una energía muy buena, la verdad, ¿vale? Pero que aquí hay cosas que te están diciendo, mira, Leo, aquí ha venido una cosa así, un flash súper rápido. Has pasado una etapa en la que quizá perdiste a ese Leo en el espejo. Ahora te va a volver a recuperar esa imagen que a ti te gustaría, pues, reflejar en el espejo, pero poco a poco, ¿vale? Poco a poco, porque a veces lo que viene de golpe se va de golpe. Ahora, como ya a lo mejor ya has llegado a mejorar a partir de ciertas situaciones que has vivido, pues oye, como todos, pues ahora poco a poco, ¿vale? Pero acuérdate, Leo, acuérdate de esto. De aquí a los primeros 10 días del mes de octubre, en un ciclo lunar, que nace más o menos 28 días, más o menos un mes, vamos a decir, redondeando. Aquí hay un cambio que se ha dado, un cambio magnífico, y un cambio que vas a decir, he cambiado, algo ha cambiado en mí, ¿vale? Por lo tanto, pues a mejor, obvio, está muy bien. Con la carta del Caballero de Espadas también nos viene a representar la energía de un abogado, de una persona que se dedica a algo desde una oficina, porque como que emplea mucho más esfuerzo mental que el físico, no digo, pero como que le requiere mucho planear, mucho hablar, mucho de todo. Total, es una carta que nos está diciendo, Leo, las cosas que has ocultado, las cosas que te gustaría reflejar, las cosas que te gustaría vivir esta semana, mucho cuidado, no las vayas a revelar así de golpe, porque no nos va a salir bien esto, no nos va a salir bien, claramente no, porque es que es normal. Un caballero de espadas es una energía muy buena, pero que no siempre es así, porque te ha quedado un 10 de espadas, la carta del colgado y la carta del mundo. Si a ti te queda todavía algo que aprender en esta etapa de cómo yo soy, cómo querría ser, pero cómo yo termino siendo, va a ser así, Leo, claramente. Así que mucho cuidado con que las cosas a lo mejor que te has guardado desde hace mucho tiempo empieces a sacarlas así de golpe. Hay que sacarlas claramente poco a poco, no de golpe. Esta semana se está viendo mucho plan, dinero, reconocimiento, espiritualidad, pero que puede que esta energía no sea tuya, porque es una energía también de madre o de una conexión así, que una persona pues está hablando y a veces dices, pero ¿de qué vas? ¿No? Porque es una energía un poquito agresiva a la hora de hablar,
Y pocas veces, la verdad que pocas veces la persona que está recibiendo esta energía se queda quieta, porque se supone que esto va con el fin de someter. Te digo que vas a comer esto, porque te lo vas a comer. Te digo que vamos a hacer esto, pues lo vamos a hacer. Que desde su punto de vista está haciendo las cosas bien, porque es la energía del justiciero, ¿vale? O puede que seas tú el que estás explotando porque de repente te has guardado muchas injusticias y ahora dices, vamos a barrer esto y se terminó. El que está actuando así, sea quien sea, está recibiendo claramente una reacción que por lo que he visto no va a ser nada pacífica. Así que si es tu energía, intenta decir las cosas de manera un poquito más así pacífica, porque no vayamos a romper este bienestar y claramente cada uno hace lo que quiere. Si hablamos aquí de la salud, te veo disfrutar, te veo agradecer, te veo decir, pero espérate, yo estoy súper bien de esto y lo otro, que sabes de esas energías, de esos flashes que te dan así y te sientes en una abundancia interminable que abunde. Te veo hacer algún ritual. Va a ser lento el resultado, ¿vale? Un ritual como si es un sigilo, da igual. El resultado va a ser lento, ¿pero por qué? Porque tiene que abrirse camino hacia ti y barrer mucha cosa de por medio. ¿Qué significa esto? Que yo hago un ritual, por ejemplo, para abrirme mi portal de la fortuna, ¿vale? Pues claramente no va, apareció de repente. A lo mejor significa que me tenga que ir de este empleo actual y esto y lo otro y tal. Pero al final sí que llega esa fortuna por todos lados, porque es un portal. Casi un ejemplo, ¿vale? La salud. Para estas cosas el médico. He hablado de la salud, sí, pero cuidado con las alergias piel y pies. Eso, disculpa, las mujeres el ojo izquierdo y los chicos el ojo derecho. Cuidado. Dinero. Pues yo te veo muy bien, con ganas de ahorrar, consiguiendo ahorrar, o sencillamente que tenías cierta preocupación de que iba a surgir algún gasto hacia esa, pero que no, que la verdad como que la situación está yendo en armonía. No sé, yo desde hace un tiempecito estoy viendo que en tus energías hay mucha magia, y no es por hacerte la pelota ni mucho menos, hay mucha magia. No sé qué estás haciendo, pero que muy bien. Fíjate, el sigilo que te ha quedado esta semana, para lo que te he dicho, hay mucha magia, que viniste a la tierra con el fin de dar y traer luz, ¿vale? Y esto ya te quedó alguna vez. Espérate que si se ve bien. Oh, Dios. Ahora. Le das a pausa y le haces una captura, ¿vale? Como te he dicho, yo creo que esto ya te quedó en alguna que otra ocasión, signo de Leo, y esto es un sigilo que habla de esa gente que está en esta tierra, pues claramente para guiar, para lidiar con cierto grupo de personas. Al fin y al cabo, tu energía es la del líder, ¿vale? Muchas veces que se dice, bueno, la gente ha nacido siendo líder. Sí, como Leo, no digo que no, pero sé un buen líder. Tienes que verte con una de fracasos, con una decepciones. Tú mismo vas a tomar muchas decisiones que te van a dejar a lo mejor en la ruina, o sencillamente que van a dejarte mal, porque nada, un diamante no nace así como así, se tiene que hacer bajo mucha presión, ¿vale? Por lo tanto, ahora es tu momento de disfrutar, de ser esa luz que viniste a ser a la tierra. Si hay gente a tu alrededor que necesita de tu luz, al fin y al cabo, Leo es muy generoso y vas a dar esa luz, pero claro, ahora ya has aprendido, ahora no vas a darla en plan toma gratis para todo el mundo. Así que bueno, Leo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias mil y hasta la siguiente. Chao.